Por algoritmo se entiende un conjunto finito de instrucciones que se deben seguir para resolver un problema. A finito nos referimos a algo que es limitado y por lo tanto puede ser numerado o medido. Ahora nos vamos a enfocar en la informática. Particularmente en programación, el significado no varía mucho. Por lo general, un algoritmo tiene datos de entrada, proceso de datos y datos de salida, los cuales veremos más adelante. Tiene que ser preciso, tiene que estar bien definido, tiene que ser finito y por último tiene que tener un principio y un fin. Un algoritmo tiene que ser preciso porque cada uno de sus pasos debe indicar de manera exacta qué se debe hacer. Ahora, también tiene que estar bien definido porque debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada. Tiene que ser finito porque un algoritmo debe tener un número limitado de pasos. Y tiene que tener un principio y un fin. Ese fin son los datos de salida que serán los resultados de efectuar los pasos o las instrucciones de nuestros datos de entrada. Algoritmo computacional. Es un algoritmo que puede ser ejecutado en una computadora. Un ejemplo puede ser la fórmula aplicada para hallar la raíz cuadrada de un valor x, donde x puede tomar diferentes valores numéricos. Otro ejemplo puede ser la fórmula necesaria para hallar el área de un triángulo, donde su base y altura pueden tomar diferentes valores numéricos. Algoritmo no computacional. Es un algoritmo que no requiere de una computadora para ser ejecutado. Un ejemplo puede ser la instalación de un equipo de sonido. Algoritmo cualitativo. Un algoritmo es cualitativo cuando en sus pasos o instrucciones no están involucrados cálculos numéricos. Algunos ejemplos: las instrucciones para desarrollar una actividad física, las instrucciones necesarias para encontrar un tesoro. Y un claro ejemplo para la definición de algoritmo, si hasta el momento no se ha entendido de forma completa, es el efecto dominó, que a su vez es un algoritmo cualitativo, el cual veremos a continuación. Con los conceptos anteriormente dados, vamos a centrar nuestra atención en las partes que convierten este efecto dominó en un algoritmo. Podemos tomar el impulso dado a la primera columna de fichas como el dato de entrada. El proceso de datos en este caso sería el momento en que cada columna empieza a caer de forma consecutiva. Cada vez que una de estas columnas se desploma, cuenta como un paso. Después de todos los pasos hechos, es decir, cuando todas las columnas de fichas están caídas, finalmente obtenemos el dato de salida, que sería finalmente todas las columnas desplomadas. Algoritmo cuantitativo. Un algoritmo es cuantitativo cuando en sus pasos o instrucciones involucran cálculos numéricos. Un ejemplo es la solución de una ecuación de segundo grado. Diagrama de flujo. Es una técnica que permite representar gráficamente las operaciones y estructuras que se van a realizar mediante una simbología estándar, con un único punto de inicio y uno de finalización. La simbología estándar es la que vemos en la imagen del lado derecho. Cada uno de los símbolos tiene una función específica dentro del algoritmo que estamos diseñando. Pseudocódigo. Esta técnica permite representar el algoritmo mediante un lenguaje más estructurado, facilitando su posterior codificación. Al lado derecho en la imagen veremos un algoritmo escrito en pseudocódigo.
Fases de diseño. Básicamente, los pasos que tenemos que tener en cuenta antes de diseñar nuestro algoritmo son los siguientes. Definición del problema. Análisis del problema. Selección de la mejor alternativa. Diagramación del algoritmo. Y por último, y después de haber hecho los 4 pasos anteriores, hacer la prueba de escritorio. Ahora hablaremos un poco de cada uno de estos pasos. Definición del problema. Está dado por el enunciado del problema, el cual debe ser claro y completo. Es importante que conozcamos exactamente qué se desea. Mientras que esto no se comprenda, no tiene caso pasar a la siguiente etapa. Análisis del problema. Entendido el problema, para resolverlo es preciso analizar los datos de entrada que nos suministran y los datos de salida o resultados que se esperan. Selección alternativa. Analizando el problema, posiblemente tengamos varias formas de resolverlo. Se debe tener en cuenta el principio de que las cosas siempre se podrán hacer de una mejor forma, la que produce los resultados esperados en el menor tiempo y al menor costo. Lo importante es determinar cuál es la mejor alternativa. Diagramación. Una vez que sabemos cómo resolver el problema, dibujaremos gráficamente la lógica de la alternativa seleccionada y la plasmaremos en una solución mediante el pseudocódigo. Prueba de escritorio. Esta prueba consiste en dar diferentes datos de entrada al programa, seguir la secuencia indicada hasta obtener los resultados. Bueno, estamos en el programa de IFD, el cual nos sirve para hacer diagramas de flujo. Para empezar vamos a hacer unos diagramas muy básicos, los cuales son como básicamente la base para después hacer diagramas mucho más complejos. El primer diagrama que vamos a hacer es el de cómo sacar el área de un triángulo. Entonces vamos a empezar. El diagrama de flujo se compone pues por el inicio y por el final. Tenemos una asignación, tenemos un ciclo mientras, tenemos un ciclo para, tenemos una decisión, tenemos una lectura, tenemos una salida y tenemos una llamada. Cada una de ellas tiene diferente función. Entonces empezaremos haciendo el diagrama para sacar el área del triángulo. Entonces primero vamos a hacer una salida, porque ahí vamos a agregar texto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que la gente ingrese el valor de la base. Después vamos a poner una lectura, que es la que nos va a decir la variable, y la variable es b. Después vamos a poner otra salida, porque queremos que la gente también ingrese la altura. Y la lectura va a ser H. Después vamos a poner una D. Designación. ¿Para qué? Para poner el proceso. Entonces nosotros lo que queremos hallar es el área. Entonces vamos a poner A de área es igual, entonces vamos a utilizar la fórmula que necesitamos para hallar el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Entonces base por altura, que sería H, sobre 2. Entonces bueno, ya tenemos acá el proceso y vamos a aceptar. Ya después, que queremos otra salida que nos diga finalmente el área de su triángulo es
y le damos a dar play. Resulta que cuando tenemos algún error nos va a decir con una exclamación cuál es el error. Entonces acá en este caso nos dice el uso ilegal de la coma o falta de expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir en la coma. Entonces vemos que ya nos deja seguir el programa. Entonces nos dice ingresa el valor de la base. Entonces vamos a ponerle al valor de la base 5. Después nos va a decir ingresa el valor de la altura. Entonces el valor de la altura va a ser 4. Entonces automáticamente, como él ya sabe el proceso, que es base por altura dividido en 2, entonces nos va a dar directamente el resultado y nos dice el área de su triángulo es 10, para finalmente terminar este proceso. Y al final nos dice la ejecución ha terminado con normalidad. Bueno, ya que terminamos el primer ejemplo, vamos a empezar con uno nuevo, el cual nos va a indicar la edad que tenemos nosotros por medio de diferentes ejercicios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner otra vez una salida y escribir ingrese la fecha de su nacimiento. Bueno, no más bien la fecha, sino el año. Listo. Ahí la vamos a llamar N de nacimiento. Después vamos a poner una asignación y nos va a decir que la edad actual es igual a 2015, que es el año en el que estamos, menos y le damos a aceptar. Ponemos otra salida que es la que nos dirá su edad actual es, cerramos en comillas, siempre debemos cerrar con comillas, nunca se debe olvidar esa parte, y ponemos el A y le damos a aceptar. Una vez que hemos terminado de armar el algoritmo, de armar el diagrama, lo vamos a ejecutar. Entonces dice ingrese el año de su nacimiento. Vamos a empezar el año de mi nacimiento, que es 1998, y dice que mi edad actual es 17. Entonces, una vez más hemos terminado otro ejercicio de estos diagramas de flujo y espero que les haya gustado la explicación.